Si lo crees, lo creas. Parte 1 de 2. Hay una idea que aparece una y otra vez en los libros de desarrollo personal. Una idea que ha inspirado a millones de personas durante décadas. Y que, al mismo tiempo, ha sido criticada por quienes creen que suena demasiado simple. La idea es esta. Tu vida exterior suele ser un reflejo de tu vida interior. Y justamente alrededor de esa idea gira si lo crees, lo creas. Pero antes de que imagines que este es otro libro que promete riqueza instantánea simplemente por pensar en positivo mientras miras el techo, es importante entender algo. Brian Tracy no habla solamente de creer. Habla de creer y actuar. Porque para él, la confianza, la mentalidad y la acción forman una combinación inseparable. De nada sirve creer que puedes lograr algo si nunca haces nada al respecto. Y de poco sirve trabajar durísimo si en el fondo estás convencido de que vas a fracasar. El libro intenta unir ambos mundos. La mentalidad y la ejecución. Y probablemente esa sea una de las razones por las que ha conectado con tantas personas. Brian Tracy no nació siendo exitoso. De hecho, durante años tuvo trabajos mal pagados. Pasó por dificultades económicas. Abandonó la escuela. Y pasó bastante tiempo intentando descubrir por qué algunas personas lograban resultados extraordinarios mientras otras parecían quedarse estancadas. Esa búsqueda terminó convirtiéndose en una obsesión. Comenzó a estudiar a empresarios, vendedores, atletas, líderes, personas exitosas de distintos ámbitos. Y poco a poco encontró patrones que se repetían constantemente. Patrones que aparecen una y otra vez en este libro. La primera gran enseñanza es que las creencias tienen un poder enorme sobre nuestras decisiones. Porque muchas veces las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque están convencidas de que no pueden. Y eso cambia absolutamente todo. Imagina dos personas con habilidades similares. Las dos reciben exactamente la misma oportunidad. La primera piensa, probablemente no sea capaz. Seguramente salga mal. No estoy preparado. La segunda piensa, no sé exactamente cómo hacerlo, pero voy a intentarlo. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de actuar? ¿Quién tiene más probabilidades de aprender? ¿Quién tiene más probabilidades de crecer? La diferencia no está únicamente en el talento. Está en la interpretación mental que hacen de la situación. Brian Tracy insiste muchísimo en algo. Las personas actúan de acuerdo con lo que creen que es verdad. Aunque esa creencia sea incorrecta. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque si alguien cree que nunca podrá ganar más dinero, probablemente tome decisiones acordes a esa creencia. Si alguien cree que no merece éxito, probablemente se sabotee cuando aparezcan oportunidades. Si alguien cree que siempre fracasa, comenzará a buscar pruebas que confirmen esa idea. Y así se crea un círculo difícil de romper. Otra enseñanza muy importante del libro es que muchas de nuestras creencias fueron adquiridas sin que nos diéramos cuenta. Provienen de la infancia, de experiencias pasadas, de comentarios que escuchamos repetidamente, de personas que admirábamos. Y el problema es que muchas veces jamás cuestionamos esas creencias. Simplemente las aceptamos como si fueran hechos. Por ejemplo, los negocios son peligrosos. El dinero cambia a las personas. No soy bueno para vender. Nunca fui disciplinado. Siempre fui tímido. Brian Tracy invita constantemente a preguntarse algo. ¿Eso es realmente cierto? ¿O simplemente es una historia que llevas años repitiéndote? Y esta pregunta puede ser incómoda. Porque muchas veces descubrimos que algunos de nuestros límites existen principalmente en nuestra cabeza. Otra historia interesante que cuenta Tracy tiene relación con vendedores. Durante años estudió a algunos de los mejores vendedores del mundo. Y descubrió algo curioso. Muchos no eran necesariamente los más inteligentes, ni los más talentosos, ni los más carismáticos, pero tenían una característica común. Creían profundamente que podían lograr resultados. Y esa confianza modificaba su comportamiento. Hacían más llamadas. Intentaban más veces. Persistían más tiempo. Y al final,
Esa persistencia generaba mejores resultados. Lo que desde afuera parecía talento, muchas veces era simplemente una consecuencia de la confianza. Otra enseñanza central del libro es la importancia de definir metas claras. Y esta parte aparece constantemente en prácticamente todas las obras de Brian Tracy. Porque él cree que la mayoría de las personas vive reaccionando a las circunstancias, respondiendo problemas, apagando incendios, pero sin una dirección clara. Y cuando no tienes dirección, cualquier camino parece correcto. El problema es que también es muy fácil perderse. Por eso recomienda escribir metas específicas. No deseos vagos. No frases generales. Metas concretas. Porque cuando una meta está claramente definida, la mente comienza a buscar formas de alcanzarla. Y esto conecta con una idea fascinante que aparece varias veces en el libro. El cerebro funciona de manera muy parecida a un sistema de búsqueda. Cuando le das una pregunta, comienza a buscar respuestas. Cuando le das un objetivo, comienza a detectar oportunidades. Cuando le das claridad, trabaja en segundo plano para ayudarte a avanzar. Pero si nunca defines qué quieres realmente, es mucho más difícil que aparezcan resultados consistentes. Otra historia interesante tiene relación con personas que transformaron completamente sus vidas después de establecer metas claras por primera vez. Personas que durante años habían vivido sin rumbo. Y que, al escribir exactamente qué querían conseguir, comenzaron a tomar decisiones diferentes. No porque ocurriera magia, sino porque finalmente tenían una dirección. Y la dirección cambia el comportamiento. Otra de las ideas más poderosas del libro es que el miedo suele ser el principal obstáculo para el éxito. Y aquí Brian Tracy toca un tema extremadamente humano. Porque todos sentimos miedo. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a equivocarnos. Miedo a perder dinero. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a decepcionar a otros. La diferencia es que algunas personas permiten que el miedo las paralice, mientras que otras aprenden a actuar a pesar de él. Y esta diferencia puede cambiar completamente una vida. Porque la mayoría de las oportunidades importantes generan incertidumbre. Nadie tiene garantías absolutas. Nadie sabe exactamente cómo saldrá todo. Y si esperas sentirte completamente seguro antes de actuar, probablemente nunca empieces. Brian Tracy suele repetir una idea que aparece varias veces a lo largo del libro. La confianza no aparece antes de actuar. Aparece después. Primero actúas. Luego aprendes. Después mejoras. Y finalmente desarrollas confianza. Pero muchas personas esperan que el orden sea al revés. Y ahí se quedan atrapadas. Otra enseñanza fundamental tiene que ver con el diálogo interno. Esa conversación constante que mantenemos con nosotros mismos. Porque la mayoría de las personas habla consigo misma todo el tiempo. El problema es que muchas veces lo hace de manera destructiva. Soy malo para esto. No puedo. No tengo suerte. Siempre me sale mal. Otros pueden hacerlo, yo no. Y aunque parezcan simples pensamientos, terminan influyendo muchísimo en nuestras emociones y decisiones. Brian Tracy propone reemplazar conscientemente ese diálogo por mensajes más constructivos. No desde la fantasía. No desde el autoengaño. Sino desde la posibilidad. Voy a aprender. Puedo mejorar. Voy a intentarlo. Encontraré una solución. Y aunque parezca un detalle pequeño, cambia completamente la energía con la que enfrentamos los desafíos. Otra historia interesante que aparece en el libro tiene relación con personas que cambiaron radicalmente su rendimiento simplemente modificando la forma en que se hablaban a sí mismas. Atletas, vendedores, empresarios, profesionales. Todos descubrieron algo parecido. La calidad de sus pensamientos influía directamente en la calidad de sus acciones. Y cuanto mejor gestionaban su diálogo interno, mejores resultados obtenían. Otra de las ideas más importantes del libro es la responsabilidad personal. Y esta probablemente sea una de las más difíciles de aceptar. Porque es mucho más cómodo culpar a factores externos. La economía, la suerte, la competencia, los jefes, las circunstancias.
Y obviamente existen situaciones externas reales que afectan nuestras vidas. Pero Brian Tracy insiste en algo. Las personas exitosas suelen concentrarse más en lo que pueden hacer que en aquello que no pueden controlar. Y esa diferencia de enfoque cambia muchísimo. Porque cuando alguien asume responsabilidad, recupera poder. Empieza a buscar soluciones. Aprende. Se adapta. Avanza. Mientras que cuando alguien se instala únicamente en la queja, suele quedarse atrapado. Otra enseñanza poderosa es que la disciplina tiene más valor que la motivación. Y sinceramente esta idea puede cambiar vidas. Porque muchas personas esperan sentirse inspiradas para actuar. Esperan energía. Esperan ganas. Esperan el momento perfecto. Pero los resultados importantes suelen construirse gracias a la disciplina. Aparecer cuando no tienes ganas. Trabajar cuando no estás motivado. Mantener hábitos cuando la emoción inicial desaparece. Y ahí es donde muchas personas se diferencian. Porque casi cualquiera puede actuar cuando se siente inspirado. Pero quienes logran resultados extraordinarios aprenden a actuar incluso cuando no se sienten especialmente motivados. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más prácticas de todo el libro. Porque la vida no siempre nos encuentra llenos de energía. Pero aún así, las decisiones que tomamos cada día siguen construyendo nuestro futuro. Y justamente en la segunda parte veremos algunas de las ideas más poderosas del libro. Hablaremos sobre autoestima, perseverancia, éxito, fracaso, hábitos de alto rendimiento y algunas de las historias más interesantes que Brian Tracy comparte sobre personas que transformaron completamente sus vidas cuando comenzaron a creer que podían hacerlo. Porque si hay algo que este libro intenta transmitir constantemente es que muchas veces el mayor límite no está en nuestras circunstancias. Está en aquello que creemos posible para nosotros mismos.